Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión les voy a estar haciendo la actualización de la situación financiera de la empresa Schlumberger Limited, empresa del sector petrolero que ya analizamos en el canal hace aproximadamente un año, video que en el caso de que no lo hayas visto te invito a que lo hagas, ya que en aquel momento podíamos ver al precio de la acción cotizando unos $36.45 en junio del 2021. Y advertíamos de un nivel muy importante de resistencia que tenía que ver con los mínimos alcanzados en 2002 y en 2008-2009. Viendo lo que pasó desde el momento en el cual se subió el video en adelante, efectivamente este nivel de precio actuó como un importante nivel de resistencia que llevó a corregir el precio de la acción alrededor de un 30% y nivel que no pudo volver a superar hasta enero del 2022, de los cuales hoy se encuentra cotizando un 30% más arriba. Pero antes de empezar con el video y el análisis, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 1100 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando a la comunidad. También te invito a que me sigas en la página de Instagram Inversión Fundamental y te unas al grupo de Telegram, donde te vas a poder poner en contacto con inversores como vos, como yo, inversores minoristas que intentan sacarle el mejor rendimiento a su patrimonio. Haciendo un poco de lo que es análisis técnico, en velas mensuales podemos ver un canal bajista de largo plazo uniendo los máximos del año 2006 y los máximos alcanzados en el año 2014. Y si esta pendiente la trasladamos hacia los mínimos del 2002 y los mínimos del 2020, podemos establecer este canal bajista de largo plazo. El cruce de medias que ya se dio en 2021 sigue vigente con una dispersión actual del precio cerca del 50%. Yo como principal nivel de resistencia le veo esta tendencia que marqué en color negro, que son niveles en donde el precio hizo techo reiteradas veces en momentos pasados. La acción se encuentra cotizando hoy a 47,20 centavos, precio moviéndose por encima de la media móvil simple en color rojo y la media móvil ponderada de volumen en color azul o violeta. Viendo el gráfico en velas semanales, también vemos un cruce de medias al alza, el cual sigue vigente y cada vez que achicó la dispersión salió rebotando hacia arriba. Podríamos marcarle un canal alcista de mediano plazo en velas semanales que se lleva desarrollando desde que llegó a los mínimos en marzo del 2020 hasta la fecha actual, estando muy cerca del techo del canal. El precio de la acción podría corregir entre un 10 y un 25%. Y aún así estar desarrollándose en una lógica alcista de largo plazo y mediano plazo. Haciendo un repaso de lo que es la empresa, esta es la mayor del mundo en servicios a yacimientos petroleros, emplea aproximadamente 95.000 personas de 140 nacionalidades y trabajan en más de 85 países. Schlumberger ofrece equipos de superficie como equipos de perforación de última generación, sistemas y servicios de perforación a presión administrada y sistemas de cabeza de pozo. La empresa brinda servicios desde el depósito hasta la antorcha, desde la planificación del pozo hasta el manejo del lodo y el gas a medida que fluyen hacia la superficie. Operan tanto en mar como en tierra. Y ya hace tiempo que se viene dando una transición energética. La empresa Schlumberger apuesta por energías cada vez más limpias y hace alianzas estratégicas con otras empresas y hoy tiene participación en energía geotérmica, en el litio, energías a base de hidrógeno. Si vemos la cartera de fuentes de energía, esta es bastante amplia y diversificada. Y la proyección que tienen hacia el futuro es que las energías limpias cada vez vayan tomando más terreno a medida de que las energías convencionales como el gas y el petróleo vayan perdiendo peso relativo en la cantidad de energía generada por la empresa. El análisis lo vamos a hacer con los datos disponibles al primer trimestre del año 2022 y con los datos analizados al 31 de diciembre del año 2021. Empezando por la posición de liquidez, podemos observar que la mejor posición de liquidez la tuvo el 30 de junio del 2021 con un ratio de 1,37. Sin embargo, el último dato es de 1,24, el cual mejoró con respecto al 31 de diciembre del año 2021. Igualmente, a lo largo de los trimestres analizados, la liquidez es bastante estable, siempre por encima de 1,20. En el dato analizado de 1,22 también se puede ver una liquidez bastante estable con respecto a años anteriores. Si vemos la liquidez ácida en la que a la cuenta le sacamos el inventario, para el último dato es de 0,89, levemente inferior al último trimestre del año 2021, pero sin embargo es una liquidez ácida aceptable. A la empresa, si le descontamos el inventario, por cada dólar de pasivo corriente tiene 0,9 dólares en el activo de corto plazo. El fondo de maniobra siempre positivo, rondando los 2.500 millones de dólares. El último dato es de 2.557, superior al del último
trimestre del año 2021. En posición de liquidez podemos ver que está en una buena posición y bastante estable a lo largo de los periodos, lo cual es positivo. En cuanto a la proporción del activo con respecto al pasivo, a lo largo de los trimestres podemos observar cierta tendencia alcista, lo cual es muy positivo. El último dato es de 1,58, el último dato anualizado es de 1,57, dato que mejoró con respecto al año 2020 de 1,40, pero sigue por debajo de la relación que había en el año 2017, 2018 y 2019, pero en el caso de mantener esta tendencia puede beneficiar a la empresa para poder mejorar su situación de solvencia, que al igual que la proporción de activo con respecto al pasivo viene mejorando a lo largo de los trimestres, siendo el último dato de 0,58, el último dato analizado de 0,57, el cual mejoró significativamente con respecto a la solvencia del año 2020, lo cual es una tendencia positiva y esperemos que siga así. Esta mejora en la solvencia también la podemos ver reflejada en su estructura de financiamiento. Vemos como al último dato del primer trimestre del año 2020, la empresa financia al total de su activo un 63% con pasivo y un 36% con patrimonio neto, capital propio, siendo la baja de financiación con pasivo una tendencia bastante estable a lo largo de los últimos trimestres analizados. Si vemos el último dato anualizado de su estructura de financiamiento, vemos un aumento de financiación con capital propio y una disminución de financiamiento con pasivo, lo cual representa una mejora significativa con respecto al año 2020. Desde mi punto de vista esto es un dato positivo, ya que en épocas donde la tasa de interés de referencia aumenta, el hecho de dejar de depender tanto de la toma de deuda, que cada vez va a ser tomada a un precio más caro por la tasa de interés creciente, es algo positivo. En cuanto a las coberturas de intereses, para ver si la empresa genera resultados que le permitan hacer frente al pago de intereses, vemos que si bien el año 2020 y 2019 fueron muy malos con respecto a la cobertura de intereses respecto al resultado de EBITDA, en el año 2021 tuvo un buen salto al alza, siendo un dato de 9,25. Esto quiere decir que por cada dólar de gasto financiero la empresa generó un resultado de EBITDA 9 veces mayor. La tendencia es al alza y bastante estable a lo largo de los últimos trimestres, siendo en el primer trimestre del año 2022 una cobertura de intereses de 10,5 con respecto al resultado EBITDA, lo cual es positivo. En cuanto a la cobertura de intereses con respecto al flujo de caja por actividades operativas, vemos una recuperación también en el año 2021 con respecto al año 2020, que llega a un nivel de 8,63, bastante superior a la cobertura de intereses por flujo de caja que tuvo en el año 2020, que fue de 5,23. Algo para tener en cuenta es que arrancó el primer trimestre con una cobertura significativamente menor a la que tuvo en el primer trimestre del año 2021, lo cual es algo negativo. En caso de que persista esta tendencia a lo largo del año 2022, podríamos estimar que el flujo de caja, o mejor dicho la cobertura de interés con respecto a los flujos de caja operativos, va a ser menor al finalizar el año 2022 de los que tuvo en el año 2021, pero bueno, siempre que se mantenga positivo es una buena señal. En cuanto a la proporción de activo no corriente sobre el activo total, estos son las inversiones de largo plazo, vemos que es bastante estable a lo largo de los periodos, tanto trimestralmente como en los periodos anualizados, que ronda del 78 al 70%, y en los últimos trimestres ronda del 68 al 70%. Este alto índice de activo inmovilizado es propio de la industria en la que opera la empresa. Son industrias que tienen mucha máquina, mucho capital invertido para operar, viendo si puede financiar la inversión de largo plazo con patrimonio neto y deudas de largo plazo. Vemos que el ratio se mantiene por encima de 1 y bastante estable a lo largo de los periodos, lo cual es un dato positivo. La empresa no está teniendo que tomar deuda de corto plazo para hacer frente a inversiones de largo plazo, lo cual es una buena noticia, ya que esto no está poniendo presiones a baja en la posición de liquidez. Si echamos un vistazo a los márgenes que está teniendo la empresa, vemos que los peores márgenes los tuvo el 30 de junio del año 2020, un muy mal trimestre por la situación de la crisis que hubo en dicho año, la baja en los precios del petróleo, pero a medida que avanzó el tiempo y los trimestres se va consolidando en márgenes positivos para la empresa. Los últimos márgenes que tuvo en el primer trimestre del año 2022 fue un margen bruto del 15,92%, un margen operativo del 11,93% y un margen neto de 8,55%, que significó en todos los niveles una leve baja con respecto al último trimestre del año 2021 e incluso una leve baja con respecto al tercer trimestre del año 2021, lo cual es en cierta manera una posible señal de que
que se alcanzó el nivel máximo de márgenes para la empresa, pero siempre que pueda sostenerlos en este nivel le va a traer buenos resultados. Si vemos, en el año 2021 cerró con márgenes positivos, márgenes brutos del 16%, márgenes operativos del 12% y un margen neto del 8,2%, muy superiores a los que tuvo en el año 2020-2019, donde los márgenes operativos y márgenes netos entraron en terreno negativo y por bastante. Fueron muy malos años para el sector y para la empresa en particular. Si vemos la rentabilidad con respecto al activo anualmente, vemos que el año 2021 fue un muy buen año con una rentabilidad con respecto al activo incluso superior a la del año 2018 y obviamente muy superior a la del año 2020-2019, donde la rentabilidad cayó en terreno negativo. Vemos que a lo largo de los trimestres viene en una tendencia alcista hasta el último trimestre del año 2021. Ya en el primer trimestre del año 2022 se nota una leve baja también, como ocurrió en los márgenes. Si anualizamos este dato, nos da que la empresa podría cerrar el año 2022 con una rentabilidad con respecto al activo de alrededor del 4,8%, lo cual sería una leve suba con respecto al año 2021, pero igualmente hay que ver cómo sigue el año y cómo se siguen desarrollando los precios internacionales del petróleo. Si vemos la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, esta es la rentabilidad más importante para un inversor, ya que el inversor al comprar una acción está formando parte del patrimonio de la empresa. Vemos que en el año 2021 tuvo una rentabilidad del 12,5%, lo cual es muy positivo, sobre todo si tenemos en cuenta las rentabilidades muy negativas que tuvo en el año 2020 y en el año 2019. A lo largo de los trimestres también se ve una tendencia alcista hasta el primer trimestre del año 2021. Hasta el último trimestre del año 2021, que llegó a ser del 4 trimestral. La rentabilidad que sacó al primer trimestre del año 2022 es del 3,32, dato que si lo analizamos nos da una rentabilidad del 13,2% para el año 2022, lo cual sigue siendo relativamente alta y superadora con respecto al año 2021. En cuanto a los beneficios por acción, 1,32 para el año 2021, 0,36 para el primer trimestre del año 2022. Anualizando esto nos da 1,44 para el año 2022 de beneficio por acción, lo cual sería un dato superador al año 2021 inclusive, pero como les vuelvo a decir, hay que seguir viendo qué pasa en el plano internacional. Viendo ahora la evolución de los ingresos, vemos una leve caída en la facturación de la empresa en el primer trimestre del año 2022 con respecto al último trimestre del año 2021. La empresa facturó en el primer trimestre 5.962 millones de dólares. En el año 2021 cerró una facturación de 22.929 millones, que incluso fue inferior a la facturación que tuvo en el año 2020. Pero en el año 2021 pudo sacar mucho mejores márgenes, lo cual explica que le haya ido mucho mejor en términos de rentabilidades y beneficios. En cuanto al beneficio bruto también se ve una leve baja, pero una gran mejora teniendo en cuenta el dato analizado con respecto al año 2020. En los ingresos operativos, la misma tendencia trimestral, un empeoramiento del último trimestre presentado con respecto al último trimestre del año 2021. La empresa tuvo unos ingresos de explotación de 711 millones en el primer trimestre del año 2022. Los ingresos netos fueron positivos en el primer trimestre del año de 510 millones. Si anualizamos este dato, nos da unos ingresos netos de alrededor de 2.000 millones, lo cual sería un dato positivo incluso con respecto al dato anualizado del año 2021, que fue de 1.880 millones. Pero bueno, todo esto va a depender de que pueda mantener al menos este nivel de ingresos durante los próximos trimestres que faltan. Viendo algunos cálculos de valoración de la empresa, como puede ser el PER, vemos que el PER está bastante elevado, es de 35,76. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por las veces en las que tuvo PER negativo, ya que esto fue por beneficios negativos o pérdidas que tuvo la empresa. Pero si lo comparamos con el PER que tenía en el año 2018, está un precio-beneficio más caro. Teniendo en cuenta el cálculo V/EBITDA, en el que se tiene en cuenta la deuda financiera de la empresa, vemos que tiene un resultado de 18 prácticamente. Viendo la capitalización dividido los ingresos anuales que tiene la empresa, nos da un valor de 2,90. que si lo comparamos con años anteriores es un valor bastante alto que puede indicar cierta sobrevalorización de la empresa. Algo parecido pasa con la capitalización con respecto a los ingresos operativos y los ingresos netos. Sin embargo, yo creo que la perspectiva para Schlumberger es positiva. No descarto correcciones, como ya dije, del 15-20%, pero desde mi punto de vista, los precios de la materia prima en general y sobre todo del petróleo van a seguir altos por algunos años. Estos valores del PER y demás indicadores
de valorización que nos pueden hacer pensar que la empresa hoy está más cara que hace algunos años. Tenemos que tener en cuenta que estos son una foto y que lo que se tiene en la expectativa no es que el precio baje, sino que los beneficios sean cada vez más altos, que los resultados que genere la empresa sean cada vez mayores, haciendo que estos cálculos de valorización achiquen a la baja, no por baja de precios, sino por mejora de resultados. Yo sigo invertido en la empresa. Es uno de los pocos sectores que me viene dando resultados positivos. Las expectativas que le había puesto hace un año, que eran de recuperación, tanto en el precio como en los resultados de la empresa, tuvieron lugar. Cerró un año 2021 muy pero que muy bueno. El precio del petróleo internacional sigue en niveles muchísimo más altos de lo que estuvo hace un año cuando analicé la empresa, lo cual confirma que lo que se dijo en su momento era correcto. Así que sin nada más que decir, esa fue la actualización de la situación financiera de la empresa Schlumberger. Podés decirme qué opinás en los comentarios. Ahora sí, un saludo y hasta la próxima.